Cuando los soldados franceses descubrieron la piedra de Rosetta, esta mostraba 3 franjas de escritura diferentes. Se cree que el texto original era griego, creado para honrar al faraón como a un dios. Sin embargo, la parte superior estaba rota. Sus primeras líneas habían desaparecido tras siglos de inclemencias y guerras. Durante cientos de años, ese fragmento perdido permaneció mudo, hasta que, recientemente, la inteligencia artificial consiguió restaurar lo que los eruditos jamás habían podido leer. La piedra fue esculpida en el segundo siglo antes de Cristo y se convirtió en la clave para traducir los jeroglíficos egipcios. Fue hallada en 1799, cuando las tropas de Napoleón reconstruían un antiguo fuerte mameluco llamado Fort Julian, cerca del puerto de Rosetta, hoy Rashid. Bajo un calor intenso, el teniente Pierre-François Bouchard notó un bloque distinto de los demás, una roca lisa y pulida, de color gris oscuro, con 3 franjas de minúsculos signos grabados. Esa simple observación transformó una obra militar en uno de los descubrimientos más importantes de la historia humana. El fragmento, hecho de granito oscuro, tenía la parte superior quebrada. El reverso era irregular, destinado a quedar apoyado contra una pared, pero el frente brillaba bajo el sol egipcio. Ningún soldado podía leer los símbolos, pero todos comprendieron que no se trataba de una simple decoración. La piedra fue cuidadosamente enviada a El Cairo, al Instituto de Egipto, donde los estudiosos franceses comprendieron enseguida su relevancia. La inscripción contenía 14 líneas de jeroglíficos, 32 líneas en escritura demótica, el egipcio cursivo utilizado en documentos administrativos, y 54 líneas en griego. Esta combinación despertó un enorme interés, pues podía permitir comparar las 3 lenguas y descifrar el misterio del antiguo Egipto. Con el avance de la guerra, Napoleón regresó a Francia, dejando a sus tropas acorraladas. En 1801, tras la rendición francesa en Alejandría, los británicos exigieron la entrega de los hallazgos arqueológicos, incluida la piedra de Rosetta. En febrero del año siguiente, llegó a Inglaterra y fue estudiada por la Sociedad de Anticuarios de Londres antes de ser trasladada, a finales de 1802, al Museo Británico, donde permanece hasta hoy. Durante la Primera Guerra Mundial, temiendo los bombardeos alemanes, el museo ocultó el artefacto en un túnel subterráneo, donde permaneció hasta 1919. Actualmente, 2 inscripciones en sus bordes recuerdan esa trayectoria. Capturada en Egipto por el ejército británico, 1801, y presentada por Su Majestad Jorge III. La piedra mide poco más de 1 metro de altura, 30 centímetros de grosor y pesa alrededor de 760 kilogramos. Durante más de un siglo se creyó que era negra como el ébano, pero en 1999 una limpieza reveló su verdadera coloración, un granito gris oscuro salpicado de cristales y atravesado por una veta rosada. Los estudios geológicos indicaron que el material provenía de una cantera cercana a Asuán, en el Alto Egipto. A comienzos del siglo XIX, Europa poseía el objeto, pero carecía del conocimiento para comprenderlo. Había una escritura legible, el griego, y 2 desconocidas. El desafío era descubrir cómo los signos egipcios representaban sonidos e ideas. El primer avance vino del lingüista francés Antoine Isaac Silvestre de Sacy y de su alumno sueco Johan David Åkerblad, quienes advirtieron que los nombres propios se escribían fonéticamente. Después, el físico inglés Thomas Young estudió los cartuchos, elipses que contenían nombres reales, e identificó el nombre Tleuceo, concluyendo que los jeroglíficos podían representar sonidos. El verdadero salto, sin embargo, llegó en 1822 con el joven genio francés Jean-François Champollion. Usando el copto, lengua derivada del egipcio antiguo, logró relacionar signos con sonidos y demostró que el sistema mezclaba fonemas, sílabas y símbolos de significado.
Así, después de casi 1500 años de silencio, los jeroglíficos egipcios pudieron ser leídos nuevamente. La decodificación reveló que la piedra de Rosetta era un decreto real escrito en Memphis en el año 196 a.C., durante el reinado del joven faraón Ptolomeo V. Egipto atravesaba una crisis interna. Las rebeliones devastaban el sur y las derrotas militares habían debilitado el reino. El decreto, redactado por sacerdotes, tenía como objetivo consolidar el poder del rey y garantizar la estabilidad del país. El texto elogiaba al faraón por reducir los impuestos, perdonar las deudas y donar plata y granos a los templos. En una sociedad donde el grano era moneda y sustento, esas medidas representaban un alivio económico. El decreto también mencionaba obras destinadas a contener las crecidas del Nilo y proteger los cultivos, gestos que reforzaban la imagen de un gobernante justo y eficiente. Los sacerdotes, a cambio, se comprometían a celebrar al rey como a un dios, erigir estatuas en todos los templos, instituir festivales anuales en su cumpleaños y coronación, y cuidar de sus imágenes con incienso y ofrendas, como lo hacían con las divinidades. La inscripción especificaba incluso la forma del santuario que albergaría las estatuas reales, con símbolos de las dos mitades de Egipto, unificadas bajo el joven monarca. Por último, el decreto ordenaba que copias del texto fueran grabadas en 3 tipos de escritura: jeroglífica, demótica y griega, y expuestas en todos los templos. Esa exigencia garantizó la preservación de varias versiones, como las halladas en el templo de Filas y en la estela de Nubaire. La comparación entre esas copias permitió reconstruir las partes perdidas de la piedra de Rosetta, revelando que originalmente poseía una sección superior, con el faraón frente a los dioses, bajo un disco solar alado. 2 siglos después, las nuevas tecnologías siguen revelando detalles invisibles. Técnicas como la imagen por transformación de reflectancia y el proyecto Piedra de Rosetta Digital crean réplicas tridimensionales y alineamientos milimétricos de los 3 textos, permitiendo a investigadores de todo el mundo analizar cada signo con precisión. La inteligencia artificial ahora colabora en ese trabajo. Proyectos como el Hieroglyphics Initiative y Fabricius, apoyado por Google, entrenan sistemas computacionales para reconocer signos y clasificarlos automáticamente, acelerando la investigación lingüística. Aunque todavía no traducen los textos por sí mismos, estas herramientas digitales funcionan como asistentes incansables, identificando patrones y restaurando fragmentos dañados. El mensaje grabado en la piedra de Rosetta, un decreto político y religioso, ha sobrevivido por más de 2000 años. Más que una simple inscripción, simboliza el reencuentro de la humanidad con la voz perdida del antiguo Egipto, un testimonio esculpido en piedra que atravesó imperios, guerras y siglos, hasta que la ciencia moderna finalmente logró hacerla hablar nuevamente. Gracias por mirar. Mientras estés aquí, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Haz clic en uno de los videos recomendados en pantalla para más información increíble. ¡Nos vemos allí!